Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te estoy hablando a vos, que estás del otro lado de una pantalla, de alguna pantalla, ¿sí? De cualquier pantalla, no importa cuál sea, ¿sí? Lo importante es que estás ahí, estás con ganas de visualizar este video, ¿sí? En esta ocasión, este video trata sobre potencia, ¿sí? Sobre potencia. Es un video inaugural, ¿sí? sobre esta temática, ¿sí? En donde abarcamos el estudio de la potencia alterna, ¿sí? De la potencia alterna. Para comenzar muy rápidamente lo que les voy comentando, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión, una pequeña comparación de lo que es la potencia eléctrica en corriente continua, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a ir ingresando al estudio justamente de la potencia en la alterna, ¿sí? En el campo de la corriente alterna. Bueno, muy bien, en esta primera ocasión, además de esto, vamos a poder visualizar, ¿sí? La señal de valor instantáneo de la potencia alterna para cargas con comportamientos resistivos puro, y más adelante vendrá otra serie de videos en donde analizaremos cargas con comportamientos inductivos, capacitivos y demás. Muy bien, a disfrutarlo. Potencia alterna. Bueno. Es hora que se corran. Por favor, Tiranosaurio Rex. ¿Qué hace acá, señor? ¿Qué hace acá? Tengo que explicar potencia alterna y usted está todavía acá. Por favor, retírese, Tiranosaurio Rex. Muy bien. Potencia eléctrica en corriente alterna. Potencia eléctrica en corriente alterna. ¿Sí? El concepto de potencia, ¿sí? El concepto que tenemos de potencia en corriente continua, ¿sí? Es igual al trabajo realizado, ¿sí? En una unidad de tiempo. Bien, esto nos define, ¿sí? En corriente continua, esto nos define lo siguiente. Nos definía que la potencia eléctrica, ¿sí? Era igual al producto entre la tensión y la corriente. Bien, era igual al producto entre la tensión y la corriente. Entonces, ¿qué está queriendo decir esto? Básicamente, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una fuente, ¿sí? de tensión, un elemento activo que nos brinda energía eléctrica, ¿sí? Y la potencia, ¿sí? Que nos está entregando este generador, esta fuente, ¿sí? Es igual entonces a P por I, ¿sí? El producto entre la tensión y la corriente. ¿Bien? Excelente. Y en el caso de corriente continua, lo único que tenemos para analizar, ¿sí? Es la potencia en el estado estacionario, ¿sí? En el estado estacionario, en corriente continua, lo que tenemos para analizar es la potencia en un resistor, ¿bien? Que, de vuelta, va a ser igual al producto de la tensión y la corriente, ¿sí? Y acá había una ley en particular, ley de Joule, es decir, era la ley de Joule, es decir, este resistor toma esta potencia eléctrica, ¿sí? Y nos da una potencia en forma de calor que es igual a I cuadrado por R.
¿sí? Que es igual a I cuadrado por R. Entonces, en corriente continua, ¿sí? En corriente continua, esta potencia es una constante, esta potencia es una constante. Bien. Ahora, vamos a graficar, vamos a suponer que estamos graficando esta señal en función del tiempo, ¿sí? La potencia en función del tiempo va a ser una señal constante y el área debajo de la curva, ¿sí? Va a ser igual a la energía, ¿sí? A la energía que se está disipando en este caso en forma de calor, ¿sí? Este área, entonces, para el caso de un elemento, un resistor, esto es igual a la energía que se está disipando en forma de calor. Entonces, yo le doy energía eléctrica a través de la fuente, hago circular una corriente, ¿sí? Y esta energía eléctrica la transformo en energía calorífica, ¿sí? Una energía en forma de calor, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué estará ocurriendo? ¿Sí? ¿Qué estará ocurriendo ahora en el campo, ¿sí? En el campo de la corriente alterna? ¿Sí? ¿Qué estará ocurriendo? ¿Qué estará ocurriendo? Ocurre exactamente, ¿sí? Lo mismo, es decir, la definición, en cuanto a la definición de potencia, ¿sí? La potencia va a seguir siendo V por I, ¿sí? Lo que va a modificarse ahora es que vamos a tener valores instantáneos, ¿sí? Tanto de V como de I. Entonces, esta señal, ¿sí? Es decir, la señal de la potencia eléctrica, ya no va a ser una señal constante, ¿sí? Y además vamos a tener inductores y además vamos a tener capacitores, ¿sí? En donde el comportamiento energético difiere, ¿sí? Considerablemente en cuanto a los resistores. ¿Bien? En cuanto a los resistores. Entonces, comencemos a analizar, ¿sí? ¿Qué ocurre en el campo, ¿sí? De la corriente alterna? Ahí vamos. Se me está perdiendo la señal. Hemos llegado entonces al campo de la potencia alterna. Bien. Corregido. Los anteojos. Los tenías puestos los anteojos. ¡Ahí están atrás tuyo! Bien. Entonces, hemos llegado al campo de la potencia alterna, ¿sí? Tenemos una fuente de tensión VDT y una carga, ¿sí? Una impedancia, la cual tiene módulo Z y una fase, ¿sí? Que dependerá del tipo de carga
variable. Variante respecto al tiempo, al igual que la corriente y que la tensión. Bien. Entonces, vamos a suponer, ¿sí?, que esta fuente está alimentando a esta carga, ¿sí? Y lo que va a estar ocurriendo es que va a comenzar a circular muy bien, hasta este momento no hay nada nuevo, ¿sí? Tenemos la fuente de tensión, la impedancia, la conectamos y comienza a circular la corriente. Φ0 igual a 0, ¿sí? La fase de Φ0 es igual a 0. Consideramos eso y procedemos al análisis. Consideramos esto, entonces nos va a quedar que el va a ser igual a R2 por el por otro lado, sabemos que la corriente también va a ser una corriente que va a tener una forma senoidal. El análisis ahora de la corriente, ¿sí?, va a tener una fase Φi, ¿sí?, la cual lógicamente va a depender del tipo de carga. Es decir, la corriente va a adelantar a la tensión o la tensión va a adelantar a la corriente dependiendo del tipo de carga que sea Z. ¿Sí? Van a ir en fase. ¿Está claro esto? ¿Sí? Si no, avísame y hacemos videos sobre eso. Va a ser igual a raíz de 2 por un valor eficaz por el seno de omega t más una fase inicial, ¿sí?, que la denominamos Φi, la cual puede ser mayor que 0 o menor que 0, ¿sí? Lo que sí vamos a conocer de esta fase Φi, ¿sí?, nosotros sabemos que analizando esta malla, ¿sí?, acá tenemos un generador, pero podríamos no considerar el generador y directamente considerar la diferencia de potencial en bornes de Z, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el fasor I va a ser igual a U sobre Z. ¿Bien? ¿En dónde? ¿Acá qué nos queda? Y acá nos queda entonces ¿qué? I era igual. ¿Dudas sobre esto? Avísame y hacemos videos, ¿o no? Módulo de Z y la fase nos queda Φ0 menos Φz. ¿Bien? Φ0 menos Φz. Entonces, de acá tenemos que la Φi igual a Φ0 menos Φz. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es justamente el producto, ¿sí? ¿Cuál producto? Y claro, la potencia es igual al producto de la tensión y la corriente. ¡Oh, tema de señal! ¡Cuidado! ¿Qué pasa con la señal? ¡Uy!
¡Ahora! Está circulando la corriente I y sobre la carga está la diferencia potencial B de T. Bien, entonces, P de T va a ser igual a raíz de 2 por el valor eficaz por el seno de omega T por I de T. ¿Sí? Por raíz de 2 por el valor eficaz por el seno de omega T más la fase phi I. Bien, y nos queda esto. Y nos queda esto. ¿Sí? Nos queda seno de omega T por un lado por el seno de omega T más phi I. Bien, vamos a asociar, ¿sí?, esto de una manera particular y nos va a quedar lo siguiente. La potencia en función del tiempo, ¿sí? Vamos a marcar todo lo que es constante, todo esto que está acá es constante, todo esto que está acá es constante, ¿sí? Entonces, esto nos queda raíz de 2, acá tengo otra raíz de 2, nos queda directamente 2 por la tensión eficaz por la corriente eficaz y esto me queda por el seno de omega T por el seno de omega T más phi I. ¿Sí? Entonces, esto es una señal variable, ¿sí?, en función del tiempo. Es muy fácil darse cuenta que esto no va a ser una señal continua, ¿sí?, como en el caso del análisis en corriente continua. Bien, ahora, lo que vamos a utilizar acá, ¿sí?, va a ser una identidad trigonométrica, ¿sí?, la cual nos dice lo siguiente. El seno de A por el seno de B, ¿sí?, en donde A es igual a omega T y B es igual a omega T más phi I, ¿sí? Esta identidad nos dice lo siguiente. Atención. El coseno de A menos B menos el coseno de A más B, todo esto multiplicado por un medio es igual al seno de A por el seno de B. Bien, entonces, ¿qué nos queda considerando esto? Nos va a quedar lo siguiente. El seno de A menos el seno de B es igual a omega T menos phi I. Y esto nos queda A menos B nos queda menos phi I. ¿Sí? Por otro lado nos queda que A más B es igual a 2 omega T más phi I. Bien, entonces, toda esta expresión, ¿sí?, toda esta expresión que está acá, nos va a quedar entonces de la siguiente manera ahora. Nos va a quedar que la potencia instantánea, ¿sí?, la potencia instantánea, es decir, el valor instantáneo, va a ser igual a un medio por 2 veces el valor eficaz por la corriente eficaz, y dijimos que todo esto, seno de omega T por seno de omega T más phi I, ¿sí?, esto un medio está acá, todo esto entonces nos va a quedar igual a lo siguiente. Nos va a quedar por coseno de A menos B menos phi I menos el coseno de A más B, que el coseno de A más B es 2 omega T más phi I. ¿Sí? Esto lo voy a poner con otro color porque es importante. 2 omega T más
phi i. ¿Sí? Entonces, esto que visualizamos acá, ¿sí?, es igual al valor instantáneo, ¿sí?, de la potencia eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Trabajando esto un poquito, nos va a quedar igual a lo siguiente. Bajamos todo esto. Y esto nos va a dar igual a la potencia en función del tiempo, ¿sí? Potencia minúscula, ¿sí? Es decir, recuerden que los valores instantáneos se identifican con letras minúsculas. En función del tiempo va a ser igual a este 2 se nos cancela, nos va a dar módulo eficaz por corriente eficaz, y el coseno de menos phi i es igual al coseno de phi i. ¿Sí? El coseno de menos phi i es igual al coseno de phi i. ¿Bien? Esto es por las características que tiene la señal coseno. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. El coseno de pi, ¿sí?, es igual al coseno de menos pi. ¿Bien? Entonces el coseno de menos phi i es igual al coseno de phi i. ¿Bien? Entonces, utilizando esta identidad, esto que está acá me va a quedar de la siguiente manera. Por el coseno de phi i, ¿sí? Y acá es importante, ¿sí?, que recordemos lo siguiente. Que recordemos que phi i, ¿sí?, phi i es igual a phi 0 menos phi z. ¿Sí? Phi i es igual a phi 0 menos phi z. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho que phi 0, ¿sí?, en nuestro análisis, phi 0 lo considerábamos igual a 0. ¿Bien? Y nos queda entonces coseno de phi i, ¿bien?, menos el coseno de 2 omega t más phi i. ¿Sí? Esto es importante tener presente. ¿Por qué? Porque en definitiva, el phi 0 menos phi z, ¿sí?, nos va a estar indicando justamente el tipo de carga, ¿sí?, que es z. ¿Bien? Nos está indicando el tipo de carga que es z. Bien. Y entonces ahora arranca Lo más interesante, ¿sí?, que es justamente analizar, ¿sí?, justamente analizar todo este valor instantáneo, ¿sí?, analizar todo este valor instantáneo. Es decir, por ejemplo, ¿qué ocurre en el caso que phi i sea igual a 0, ¿sí?, ¿qué ocurre en el caso que phi i sea igual a 90, o qué ocurre en el caso que phi i sea igual a menos 90, ¿sí? Estoy dando estos valores particulares, ¿sí?, porque de vuelta estamos considerando que la phi 0, ¿sí?, que sería la fase inicial de esta señal, es igual a 0. Entonces, si phi i es igual a 0, ¿sí?, estamos queriendo decir que la fase de phi z es igual a 0, ¿sí? Entonces, estamos diciendo lo siguiente, vamos a analizar toda esta señal en función de valores de phi i, ¿sí? Muy bien, entonces, para distintos valores de phi i, ¿sí?, voy a hacer reiterativo, en donde phi i nos indicaba entonces el desfasaje entre la tensión y la corriente en la carga, ¿sí? Entonces, de vuelta, nosotros consideramos phi igual a 0, ¿sí? Bien. ¿Qué nos indica entonces? ¿Qué nos indica entonces, por ejemplo, el siguiente valor? Phi i igual a 0. Phi igual a 0, ¿sí?, nos va a estar indicando que la fase phi de z es igual a 0, ¿sí? Entonces, phi igual a 0, utilizando esta relación, ¿sí?, nos va a estar indicando que la fase de nuestra impedancia es igual a 0. ¿Y eso qué quería decir? Eso quería decir, entonces, que nuestra impedancia tiene un comportamiento resistivo puro, ¿sí? Nuestra impedancia, entonces, tiene un comportamiento resistivo puro, en donde el módulo Z va a ser igual a R. ¿Bien? ¿Y cómo nos quedará entonces la potencia instantánea? ¿Cómo nos quedará entonces la potencia instantánea? Bueno, la potencia instantánea, ¿sí?, reemplazando entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. La potencia instantánea entonces nos va a quedar de la siguiente manera. dt igual al valor eficaz por la corriente eficaz, el coseno de 0 es igual a 1, esto nos va a dar entonces 1 menos el coseno de 2 omega t, ¿sí? Entonces, recordamos
corriente de la carga, ¿sí? La potencia, entonces, para una carga resistiva, la presentamos aquí. Bien, reescribiendo, ahora, para una carga resistiva pura, entonces podemos visualizar ahí que la potencia instantánea, ¿sí?, es igual a el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente por 1 menos coseno de 2 omega t. Adelante. Jeje. Muy bien, entonces, para una carga resistiva pura, ¿sí?, en donde la parte imaginaria de nuestra carga es igual a 0, ¿sí? Eso quiere decir que las señales de tensión y de corriente se encuentran en fase, ¿sí? Se encuentran en fase y, como ya vimos, la expresión de nuestra potencia instantánea, ¿sí?, nos define para todo el periodo de la señal un valor positivo, ¿sí? Entonces teníamos que P de t es positiva para todo instante de t. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la señal de potencia en una carga resistiva pura sea siempre positiva? Quiere decir que el flujo de la energía, ¿sí?, va desde la fuente hacia la carga. Y ustedes dirán, pero eso no es algo normal. Como ya vimos entonces en la presentación inicial, ¿sí?, esta señal de potencia eléctrica depende del tipo de carga, ¿sí? Depende del tipo de carga. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como dijimos, ¿sí?, lo que quiere decir básicamente entonces esto es que la potencia eléctrica es positiva en todo el periodo de la señal, ¿sí? Otra cosa para destacar en esta ocasión, ¿sí?, es que la frecuencia, como ya hemos anunciado, la frecuencia Venimos de bien. la señal P de t es el doble que la frecuencia de la señal I de t. Fíjense en este gráfico, ¿sí?, además de las señales de potencia, tensión y corriente, es decir, además de estos tres valores instantáneos, en la gráfica podemos visualizar el valor eficaz de la tensión y el valor eficaz de la corriente. En este caso, el valor máximo de la potencia instantánea es 20, ¿sí?, que es igual a 2 veces U por I, ¿sí?, en donde el valor de U, es decir, el valor eficaz de nuestra tensión B de t, es igual a 5, y el valor eficaz de nuestra corriente, ¿sí?, es igual en este caso a 2. Bien, entonces ahí podemos visualizar el valor instantáneo de la potencia para una carga resistiva pura. Y como último dejamos de agradecerte por haber estado ahí hasta el final de este video, ¿sí?
necesario. La verdad, muchísimas gracias.